Buenos días, amigos. Feliz semana. A veces en la vida pasamos malos momentos. Afortunadamente no duran siempre y todo acaba pasando. También los malos momentos tienen algo positivo, como ocurre con todas las cosas en esta vida. Esta reflexión la escribí el 22 de marzo del 2010. En esos momentos no lo estaba pasando demasiado bien. Fue entonces cuando me di cuenta lo que significa la palabra amigo. Afortunadamente, esos malos momentos pasaron y aprendí a reconocer y a cribar la paja del trigo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué es para ustedes un amigo? Muchas gracias por vuestra amistad y compañía. ¿Qué es un amigo? Esta pregunta me la he hecho muchas veces a lo largo de mi vida y he llegado a la conclusión de que solo el tiempo te puede dar la respuesta. Es posible que el concepto de la amistad que tengo sea diferente al que tienen ustedes y que no todos coincidamos en los mismos puntos. Para mí existe el conocido, es decir, la persona simpática y agradable que te da un beso y un abrazo en un momento dado, pero que no por eso quiere decir que sea el amigo. Eso va mucho más allá de compartir un momento agradable con alguien. Si yo preguntara, ¿con cuántos amigos contáis en vuestra vida? Quizás obtendría muchas respuestas diferentes a esta pregunta. Unos contestarán que tienen infinidad de ellos, tantos que ni siquiera pueden contarlos con los dedos de las manos, otros que uno o que ninguno, dependiendo del concepto que cada uno de nosotros entienda por amigo. Es posible que yo sea muy exigente en este tema y que esta palabra la tenga colocada en un pedestal. Creo que es el tiempo el que te dice siempre quiénes son tus verdaderos amigos. Solo es cuestión de esperar. Quizás te sorprenda comprobar que aquel que más besos te daba, el que siempre reía tus chistes y estaba dispuesto a bailar en las fiestas contigo, sin dejar de regalarte el oído con frases bonitas, llegado el momento desaparece igual que llegó a tu vida. Esto se ve muy claro cuando pasas un mal trago, de esos que te dejan tirado en el suelo sin fuerzas para levantarte. Es en esos momentos cuando te das cuenta de quien te quiere con el alma y el corazón y quien solo te ha hecho un buen papel y huye prácticamente de ti con una disculpa diplomática de esas que quedan bien delante de todo el mundo. Existe algo que se llama déficit afectivo. Esto ocurre cuando una persona da el cariño y la ayuda que no recibe. Es aquí cuando aparecen los problemas físicos y emocionales, al producirse un desequilibrio. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas a las que llamamos amigos. Es posible que llegado el momento no respondan con lo mismo que recibieron y se produzca una terrible decepción. Para mí, un amigo es la persona que te acepta tal y como eres, con todos tus defectos y virtudes, y que siempre permanece a tu lado, en cualquier momento, aunque se haya acabado la fiesta y empiecen las lágrimas. Hay una frase que dice así: el amigo es el que entra cuando los demás se van. No es que entre materialmente, es decir, que aparezca. Lo que ocurre es que entra emocionalmente, porque nunca se ha ido de tu lado. Y ahora que lo necesitas, está contigo. Es en esos momentos cuando sientes que todos se marchan y que te dan la espalda, porque tu dolor no les hace reír como cuando compartías tus tertulias y buenos momentos. Es entonces cuando el amigo se queda dándote las fuerzas necesarias para seguir adelante,
Y lo más hermoso de esto es que lo hace sin ningún tipo de interés, simplemente porque te quiere y se siente bien haciéndolo, y porque sufre con tu dolor y es feliz cuando te ve sonreír de nuevo. Como ven, mi concepto de amigo es un tanto extraño, pero es mi forma de verlo, no tengo otra. A las otras personas de las fiestas y tertulias las llamo conocidos. Después de todo lo dicho hasta ahora, ¿creen que pueden existir muchos amigos? En mi opinión, creo que no, que existen más de los otros, de esos que te hacen una cara fantástica por delante y llegado el momento, cuando la tertulia, la fiesta y los chistes acaban, simplemente desaparecen igual que llegaron a tu vida. Existen miles de excusas que quedan estupendamente bien en estos casos. Las más populares son: no tengo tiempo, ya te llamaré después. Llamada que por supuesto nunca llega por falta de tiempo, claro está. Algo que nunca he podido entender. ¿Cómo encuentran tiempo para la diversión y no tienen tiempo cuando surgen los problemas? Es difícil creerse que estén tan ocupados como para dedicar uno de sus valiosos minutos a preguntarte ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Si por un momento se te ocurre llamarlo, sentirás que eres una persona inoportuna, que le haces perder un tiempo precioso de una parte de su vida. No sé si me he explicado bien con este escrito y si a algunos de ustedes les ha ocurrido esto, porque si es así, es algo lamentable y ante esto lo mejor es recapacitar para darnos cuenta de que no estábamos rodeados de amigos, sino de personas que compartían con nosotros momentos agradables o comunes, que es algo muy diferente al concepto de amistad. Los buenos momentos se pueden compartir de muchas formas y no sé hasta qué punto vale la pena compartirlos con este tipo de personas. Creo que podemos recibir más cariño sincero de un perro, un gato o cualquier otra mascota que de este tipo de gente. Vivir engañados es lo peor que nos puede ocurrir. Si ustedes tienen un amigo de esos que son tan escasos, de esos que siempre están a su lado en las buenas y en las malas, son muy afortunados. Son tesoros que hay que conservar, ya que no abundan demasiado. Les doy mi más sincera felicitación. También quiero aprovechar este momento para agradecerles con el alma y el corazón la amistad que me brindan mis queridos amigos, esos amigos que siempre están a mi lado. Muchas gracias, un gran abrazo, con todo mi cariño.